La Biblia dice, Jesús aconsejando siempre nos dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice también que conoceréis la verdad y la verdad me hará que libre. Lo que pasa es que por mucho tiempo nosotros hemos pensado que la verdad es algo, pero la verdad es alguien. Y usted dirá, Brian, ¿por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, la verdad más que algo que nosotros conocemos como que es verdad, la verdad es alguien. Por eso Jesús estaba diciendo, si tú me conoces a mí, tú vas a ser libre. Entonces, ¿cuántos entienden de que la verdad es Cristo? Hoy quiero dar el testimonio de mi persona, de mi vida, pero un poco diferente. Ciertamente siempre comienzo con el testimonio como tal, pero mientras venía de camino el Espíritu Santo me puso a hacer algo muy diferente. Y voy a tratar de enlazar una historia bíblica con mi testimonio, en la cual yo sé que le cae como anillo al dedo. Y es que en una ocasión Dios llama a Pedro y le dijo a Pedro y a todos sus discípulos, vamos a ir a la otra ribera. Y le dijo, ciertamente vamos a llegar. Y Jesús los envió, pero Jesús se quedó orando. Jesús le dijo que ciertamente iba a llegar a un destino, pero nunca le dijo lo que tiene que pasar antes de llegar a ese propósito. Y se montaron los 12 discípulos y cuando iban de camino se desató una gran ¿qué? Tormenta. Dios nunca le habló de la tormenta. Dios le habló del propósito. O sea, Dios a todos nosotros nos habló de un destino y un propósito, pero nunca nos habló de las temporadas de dolor. Nunca nos habló de la temporada donde será nuestra fe probada. Nunca nos habló de la traición. Nunca nos habló de que las olas iban a tratar de arruinar nuestra barca. Porque ciertamente si Dios te habla del problema, usted es el primero que va a salir corriendo y va a decir, ¿sabes qué? Ese llamado no es para mí. Cuando Dios te llama a un propósito y Él te pasa por esas pruebas, Él no te lo dice, pero sí te pasa por ella, porque Él sabe que tú estás calificado y capacitado para que esa prueba no te mate, sino que te impulsa a ver cosas más grandes. ¿Alguien lo cree? Este fue el caso de los discípulos. Cuando estaban allí, comenzaron en la gran travesía y de momento fueron intervenidos por una gran tormenta, la cual ciertamente casi vira la barca. Y dice que ellos comenzaron a tener temor. ¿Cuántos de nosotros han tenido temor en algún proceso de la vida? ¿Verdad que sí? Yo creo que es de humanos. Y los discípulos, aún sabiendo que Jesús era el mejor, tuvieron miedo. Porque ser cristiano no te califica en decir nunca vas a tener temor. Yo creo que humanamente siempre va a llegar el lugar o el momento donde a lo mejor no estamos preparados y comenzamos a tener ese temor. Ese fue el caso de Pedro. Y de los discípulos comenzaron a gritar, pero de momento Jesús hizo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y yo creo que usted se enfoque bien porque próximamente voy a testificar muchas cosas que tienen que ver con mi vida, pero a la misma vez cosas que Pedro pasó. Y la Biblia dice que cuando la tormenta llegó, Jesús se para frente a la playa. Mira lo que hace Jesús. Se para frente a la playa y tenía dos cosas que hacer. Uno, copiarse a sus antepasados. ¿Usted sabe lo que es copiarse? Cuando tú te copias de algo. Por ejemplo, yo hago mucho esto. Hay otra persona que me ve haciendo y también lo hace. Eso es copia aquí, ¿no? Pues Jesús tenía dos opciones. O se copiaba en esa tormenta, o era original. Diga conmigo, copia o original. ¿Por qué digo copia? Porque todos los que tuvieron un mar de frente, siempre todo lo dividían. Moisés fue el primero, segundo fue Elías, y el tercero que lo dividió, ¿quién fue? Eliseo. Cada uno se copiaba de una misma manifestación. Pero mira lo que hizo Jesús. Los tres que estuvieron antes de mí dividieron su problema, pero como yo soy el mejor, le voy a pasar por encima. Nadie me entendió. Ok, no hay problema. Tienes dos opciones. O dividir los problemas, que hay gente que lo hace porque se le hace más fácil de decir, yo cojo un problema hoy y la semana que viene cojo el otro.
O te atreves a ser una generación diferente que se atreva a decir, el problema no va a estar por encima de mí, yo voy a estar por encima del problema. Alguien que se atreva a decir, yo soy como Jesús, yo camino por encima de la tormenta. Y comenzó a caminar. Y cuando llega allá, la Biblia dice que Jesús comenzó a caminar por encima del agua y se encuentra a los 12 discípulos. Y le dijo, ciertamente ellos se asustaron porque pensaban que era un fantasma. Y yo creo que no hay algo más frustrante que nosotros sabiendo que es Jesús, le damos la gloria a otra cosa que no sea Jesús. Y a veces pensamos que una manifestación de Dios, muchas veces los tildamos de locos y decimos que no es Dios. Es como le pasó a los discípulos, pensaron que era un fantasma. Pero hubo un loco que se congregaba en zarza ardiente llamado Pedro. Y dijo estas palabras: yo quiero hacer lo que tú haces, tú me das el permiso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven. ¿Y Pedro qué hizo? Comenzó a ¿qué? A caminar como Jesús caminaba. Pero Jesús le había enseñado un principio a Pedro, que es el mismo principio que te enseña hoy. En medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la angustia, puesto los ojos en Jesús. O sea, no importando lo que esté pasando a mi alrededor, si mi entorno rodea todo en Jesús, todo me va a salir bien, ¿sí o no? Y este fue el caso de Brian Caro. Yo decidí ser un hombre diferente como Pedro, ser un hombre sobrenatural, querer caminar y hacer lo que Jesús hacía. Y por 13 años yo decidí ser diferente. Por 13 años tuve una mamá que me aferró de Jesús, una mamá que muchas veces yo la tildaba de loca y de fanática, pero ciertamente no era una mujer santa, pero sí era una mujer con temor y temblor a la presencia de Dios. Porque tu madre o tu padre sean cristianos no quiere decir que son perfectos. Porque también los cristianos pelean y a veces nos hacen la vida imposible y de cuadritos, a veces pasa. O sea, mi mamá no era perfecta, pero sí seguía al perfecto. Y me inculcó a Cristo desde pequeño. Por eso yo digo que yo soy como Pedro, porque caminé por encima de las aguas, quería eso sobrenatural. Pero recuerdo que a los 13 años cometí el mismo error que cometió Pedro en aquella temporada. ¿Cuál fue el error de Pedro? El mismo error que tenemos todos nosotros. Empezamos bien enfocados. Enfocamos viniendo a la iglesia y diciendo, wow, la iglesia es mi destino, es lo que Dios quiere conmigo. La Biblia dice que nuestro destino es no dejar de congregar como muchos tienen de costumbre. O sea, mi destino es estar en la iglesia. Y usted dirá, Brian, la iglesia es aburrida. Bueno, para usted, porque para mí no es aburrida, yo lo hago divertido. Entonces Pedro estaba bien, pero Pedro ¿qué hizo? Diga conmigo, tuvo miedo y se desenfocó. O sea, ya sus ojos no estaban en Jesús, ahora sus ojos estaban ¿en qué? En la tormenta. Eso fue lo mismo que le pasó a Brian Caro cuando papá y mamá se divorciaron. Quiero saber si hay alguien aquí que fue atropellado por el divorcio de su papá o de su mamá. Alguien que esté aquí que diga, mi papá y mi mamá no están juntos, levante la mano. Quiero saber cuántos se han criado en un divorcio. Levante todos su mano sin ningún tipo de bochorno. Ok, usted me va a entender lo que le voy a decir. A los 13 años, papá no llegó a la casa y cuando me enteré fue que ya papi no quería estar con mi mamá. Y mi mamá no quería estar con mi papá. Y eso a mí me atropelló el alma. Porque aunque papi no era cristiano, siempre la figura paternal hace falta en la casa. Y ese afecto paternal ya no estaba. Y recuerdo que a los 13 años yo me desenfoqué como Pedro se desenfocó y comencé a enfocarme en otra cosa que no era Jesús. ¿Cuál era mi enfoque? A los 14 años comencé a mezclarme con diferentes amigos juveniles, chamacos, como le dicen ustedes, y comencé a creerme el más que me la sabía. Y comienzo con los panas míos a reunirme con ellos, a salir al jangueo, a las discotecas. Y recuerdo que comienzan a decirme, Brian, tú tienes que ser como nosotros. Tienes que fumar marihuana, tienes que probar esta mata que te arrebata y te hace sentir bien. Yo sé que al 80% de ustedes, por no escaparme 50 o 60%, a alguien siempre le ha ofrecido, aunque sea una vez, probar cosas que no tienes que probar. En este caso, en mi caso, fue la marihuana. Y yo caí en la tentación porque ya Cristo no era mi prioritario.
Ahora mi prioritario era cosas nuevas que pudieran ponerme feliz y ponerme chilling, como dicen los puertorriqueños, arrebatado. Y yo pensaba que todo estaba bien. Entonces ahora, de ser un hombre normal, ahora era un chamaquito que siempre estaba, tú sabes, estamos bien. Y ese es el enemigo engañándote para que tú supuestamente estés chilling o estés en la baja, para que supuestamente olvides todos tus problemas. Después que yo me arrebataba y bebía alcohol, seguía siendo el mismo joven infeliz que no tenía el amor de un Padre Celestial que me amaba. Siempre que llegaba a mi cuarto seguía la misma depresión, la misma angustia. Pero ¿qué yo hacía? Volví y me arrebataba para que todo el dolor se vaya. Yo quiero decirte, joven, hay muchas cosas que te van a gustar de este mundo, pero siempre son pasajeras. Pero hay una que se llama Cristo y la salvación, que siempre es eterna y nunca te va a añadir tristeza. A los 15 años, 16 años, ya no, la marihuana no solamente era mi modo operandi de bregar, sino que ahora el alcohol, la pepa, no sé cómo se le llama aquí, es una pastilla que tú te la tomas y las cachas. Eso mismo. Unas pastillas que te vuelan la cabeza. Y comencé con la cocaína, al limpiármela por la nariz a los 16 años. Yo viví una vida endrogada todo el día. Ese era mi modo operandi. Recuerdo que yo era barbero profesional. Trabajaba en una barbería donde hacía mucho dinero a mis 16 años. Y comienzan los panas míos a decirme: Brian, no se olviden de Pedro, que todavía estamos allí. Pedro se desenfocó, Brian Caro también. Y a los 16 años me cojo el primer caso de drogas donde me arrestan. Y ahora yo era el hazme reír de la gente, porque ahora el que se sentía bravucón, ahora estaba detrás de las rejas arrestado. Y el tipo que roncaba y gritaba, ahora el tipo estaba llorando. Ese era Brian Caro. Porque te das de cuenta que allí detrás de aquella reja no te va a visitar nadie de los que roncaron y te saludaron en algún momento, o a lo mejor bailaron contigo en una discoteca, o a lo mejor vendieron droga contigo. Solamente sabe quién fue: una mujer llamada Nancy Marrero, que fue la madre que me parió. Llegó allí en medio de lágrimas y me miró y me dijo: ¿sabes por qué me duele verte ahí? Porque en el lugar donde tú estás no es el lugar donde Dios me prometió que te iba a llevar. Y esa palabra a mí me caló bien fuerte. Al ser mi primer caso y ser muy joven, me llevaron detrás de la reja, me sacaron, me dieron probatoria de 2 años, que es como un tipo de castigo de que no puedes salir de tu casa. Esa es la ley de Puerto Rico, se le llama probatoria. Y yo comencé en mi casa a querer buscar cosas que no tenía que buscar. Fui adicto a la pornografía, fui adicto a las discotecas, a la droga. Todo lo que tú estás pasando, yo un día lo pasé. Por eso yo te hablo con toda libertad, para que tú puedas entender que yo no soy un extraterrestre. Yo como con la misma boca que tú comes. Yo oigo con los mismos boquetes que tú escuchas. ¿Aló? Y hago las necesidades las mismas que tú haces. O sea, yo no soy extraterrestre, yo soy igual que tú. Lo único que es que a mí me gusta el arroz con gandules y a ti te gusta el chile. Es lo único. O sea, todas las ataduras y todas las tentaciones que tú tienes hoy, yo las tuve. La droga, el dinero, la pornografía, la masturbación, la fornicación, todo eso yo sé de lo que tú estás pasando. El coger en Facebook y tirarme esas fotos editadas para que la gente piensa que soy linda, pero la realidad es que el editaje es full. Por eso es que tú ves que cuando las personas se tiran la foto en Facebook y tú la ves en persona, tú dices: pero aquí me vendieron otra. Ya conmigo, editaje. Ok, eso es otro tema. Yo pasé por todo eso. Yo pensaba que yo estaba en la moda, cuando todo estaba bien. Pero nunca se me olvida. Tuve 2 años en mi casa. Y aunque la ley me decía no salga, yo me pasaba la ley por un oído y me pasaba por el otro. Y seguía jangueando y saliendo. Y los panas míos me dijeron: yo voy a estar contigo. Y nunca se me olvida, mi esposa se ríe porque a los 16 años, 16, 17 años, mi esposa tenía carro y yo no, porque ella es mayor que yo. Pero no le voy a decir la edad de mi esposa, solamente mi esposa. Yo tengo 28, no le voy a decir la edad, pero ella tiene 2 años mayor que yo, más nada. Pero no le voy a decir la edad. O sea, como 30 tiene, pero no le voy a decir la edad. Entonces ella era mayor que yo y por ende ella trabajaba. Y como yo todo me lo metía en droga, casi nunca tenía nada, pues ella me iba a buscar a la high school y ella me enamoró. O sea, ella me enamoró a mí, no yo a ella. O sea, toda ella fue la que se enamoró de mí.
Mentira, yo me enamoré. Entonces recuerdo que comencé a estar con ella. Ella no tenía a Cristo, yo tampoco. Y comencé a estar con un montón de cosas y con muchos pensamientos. Para hacerle el cuento largo corto, yo estaba tan descontrolado. Y las hormonas, ¿usted sabe lo que son las hormonas o no? ¿Sabe lo que son las hormonas, verdad? Lo que tú tienes hasta aquí. Nadie sabe lo que es hormona, parece. O sea, de que tú no te puedes como que ¿usted sabe lo que hablo? Dito, por favor, haga algo. Sí, ¿verdad? Ok. Uy, de momento pensé que no estaba hablando con seres humanos aquí. Hormonas son aquellas que se te suben arriba. Tú no piensas con esta cabeza, piensa con otras cosas que no tienes que pensar. Ese era mi dilema. ¿Por qué? Porque ya a los 18 años, casi 19, yo tenía 3 hijos. Tenía mujeres por todos lados, pero tenía 2 que eran las madres de mis hijos. Yo le pasaba pensión a las madres y yo pensaba que todo estaba bien. Porque Brian Caro se vestía bien, siempre estaba emprendado, siempre tenía dinero, era barbero, lo tenía todo supuestamente, pero no tenía a Cristo. No se han olvidado de Pedro, ¿verdad que no? Pedro está desenfocado, su problema ahora era más grande que Dios. Ahora toda mi apartada era más grande que Dios. Recuerdo, a mis 19 años yo vivía con mi mamá. Yo no quería saber ni de Xiomara, que es mi esposa actual, ni de la mamá del otro nene que se llamaba Joanny. Yo no quería saber de nada de ellas. Solamente quería saber del jangueo, de la droga, del poder, de todo eso era lo que me gustaba. Pero un día mi mamá, yo le llegaba a las 4 o 5 de la mañana, pero nunca se me olvidó un día, yo le llegué bien en la madrugada. ¿Cuántos aquí han visto los flows de Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Torel Fader, Cosculluela, Ñengo Flow, Farruko? Yo soy cristiano, pero soy actualizado, yo sé todo lo que se está moviendo. Sí, porque si no, ¿cómo les voy a predicar a ustedes? Ahora es más que está pegado es Nicky Jam. Pues yo me creía Nicky Jam en ese tiempo, Cosculluela, Ñengo Flow, Farruko, toda esa gente. Entonces llegaba con mi flow. No sé si aquí hubo esa moda, pero en Puerto Rico había una moda de que si yo soy medium ahora mismo, casi large, porque estos mexicanos comen, me tienen engordando todo lo que da. Pero yo soy medium ahora mismo. O sea, la moda que había antes era 2X. Entonces era de esta manera. Ese era Brian Caro. Y llegué con mi flow, con mis prendes, con mi cosa, con mi droga, con todo el sistema. Y cuando llego, mi mamá me estaba esperando así. Y yo, me fastidié. Esta mujer me va a bofetear, me va a coger aquí, me va a destrozar. Porque aunque mami era cristiana y yo era joven, pero mami era, o sea, mami si la oración no le servía, te servía la mano. Yo no sé si ustedes le dieron en ese tiempo en sílabas. Yo te dije que no hicieras eso. Dame de una, por favor. Así daban las mamás de nosotros. No sé si tu mamá te dio así, pero a mí me daba así. Yo te dije que... Entonces cogían de excusa todas las sílabas para poderte dar un montón de veces, pues así me daban la mía. Eso era mami cuando no oraba y esas cosas, que se volvió un poco carnal, me daba unas pelotas de... Digo, mami, ponte a orar. Y me dice, no, es que la oración no está sirviendo, le tengo que meter. Pero ese día se levantó bien espiritual y me dijo, algún día tú vas a ser profeta a las naciones. Y esa palabra me llegó. Y volví y se miró y me dijo a las 4 de la mañana, yo borracho, y me dijo, algún día tú vas a ser predicador, porque fue lo que Dios me prometió de ti. Y yo la miré y le dije, con todo mi flow, le dije, y tú te vas a volver loca, tú, los pastores tuyos, la iglesia tuya, todos son unos locos, todos. Y me dijo, no, vamos a ver quién gana, si el Dios tuyo o el Dios mío. Yo dije, no entiendo qué me está queriendo decir. Al año, Brian Caro recibe una llamada y me dijeron estas palabras: Brian, córrase al hospital porque a tu hijo primogénito, el más grande de tus hijos, le acaba de pasar un accidente. Yo fui en paz, fui tranquilo al hospital corriendo, y cuando llego allí me encuentro con uno de los peores escenarios que yo he vivido en mi vida, que realmente yo no quisiera que ninguno de ustedes pasara, pero Brian Caro lo tuvo que pasar. Y fue aquella vez cuando aquel médico me dijo, Brian, ¿ese es tu hijo? Y le digo, sí, ¿qué pasó? Me dijo, Brian, tu hijo de 2 años y 3 meses fue atropellado por una gran camioneta, te le destrozó la vida y te lo mató.
Yo miré al cielo y me acuerdo que lo primero que hice fue maldecir el nombre de Jesús. Y le dije que Dios no existía. Comencé a maldecir a todos allí. Y el diablo como que se me metió por dentro. Y yo sentí un odio, tanto a Dios como al hombre que mató a mi hijo. Y yo comencé y me fui como un loco y le dije: ese tipo yo lo voy a matar. Porque la calle te enseña algo, y es que el que te la hace, te la paga. Eso está en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Y recuerdo que salí como un loco porque yo quería tomar la justicia en mis manos. Hello, yo no te estoy hablando de alguien que me borró del Facebook, que yo lo quiero matar, o aquel pastor que no me saludó, o aquella novia que me las pegó con otras. No, yo te estoy hablando del hombre que mató a mi hijo. Que cuando yo veo a mi hijo, la cara de mi hijo no se parecía. Y yo comienzo a pelear con Dios, porque llevaba 7 años como Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Desenfoque. No estaba enfocado. Pero ¿sabes qué pasó? A Pedro le pasó algo, y es que la tormenta fue tan fuerte que dice la Biblia que por poco Pedro se ahogó. O sea, el problema por poco le quita la vida. Ese fue el caso de Brian Caro. Yo sentía que la muerte de mi hijo me estaba quitando la vida a mí. Siento que me ahogaba el problema, como hoy tú llegaste aquí a lo mejor ahogado de problema. Pero a mí me encanta siempre Jesús, porque Jesús siempre llega en el momento que tú necesitas que Él llegue. Y recuerdo que en medio de mi depresión, de mi angustia, donde sentía que me ahogaba el problema, me invitaron para una cancha donde había un culto evangelístico. Y recuerdo que aquel pastor me dijo que Cristo me amaba y me predicó de Jesús. Y hace 8 años Jesús me hizo lo mismo que le hizo a Pedro. Pedro se estaba ahogando en el problema y Jesús le extendió la mano y lo levantó. Fue lo mismo que pasó hace 8 años en aquella cancha. Yo sentía que la muerte de mi hijo me estaba ahogando el problema, la depresión, pero vino un Jesús, gloria a Jesús, me levantó de allí, me dijo: ¿sabes qué? Aunque el diablo te quiere matar en depresión, yo te levanto y te hago un predicador. Yo tengo palabra para alguien. No importando dónde el diablo te ha llevado, donde Dios te va a llevar será 3 veces mayor que lo que el diablo te quiso arruinar. Habrá alguien que diga: hoy mi dolor, hoy es un testimonio. Gloria a Jesús. Hoy puedo predicar del poder que encierra el dolor. Y es un mensaje, estoy a punto de finalizarlo, y se titula así: el poder del dolor. Y yo hablo de que el dolor te entrega cosas que la felicidad nunca te dio. Y tú dirás: Brian, ¿por qué? Porque Job lo tenía todo, era feliz, pero todavía no había conocido a Dios como se tenía que conocer. Sin embargo, Dios le quita todo, y en medio del dolor le entrega esto, 3 veces mayor de lo que tenía. Y Job terminó diciendo: de oídas te había, pero ahora mis ojos. O sea, toca el que está a tu lado y le: cánsate de escuchar testimonios de otro y vive el tuyo. ¿Sabe por qué la gente no quiere pasar por el dolor? Porque a ti te encanta decir: Señor sanó a aquel, el Señor libertó a aquel, el Señor hizo esto con aquel. Y cuando tú vas a decir: el Señor hizo esto conmigo, me procesó, a lo mejor me quitó casi todo lo que tenía, pero me lo volvió a devolver 3 veces mayor. Habrá alguien que diga: yo necesito muchas veces pasar por el dolor. Por eso usted ve que el que no trabaja no le importa un rayo si come o no come, porque está acostumbrado a la miseria. Pero quítale $100 o 100 pesos a alguien que trabajó, le va a doler, porque fue un sacrificio. Hoy en día hay gente que no le importa la presencia de Dios, y por eso si Dios se mueve o no se mueve, no le importa. Pero yo creo que le estoy predicando a una generación correcta que se atreve a decir: a mí sí me importa la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Me reconcilié a Jesús, me levantó como levantó a Pedro. Me dijo que iba a ser predicador. Diga conmigo: Dios es loco, pero está brutal. Sí, porque a veces Dios parece como que es loco, pero no es loco nada, ¿sabe? Dios sabe, diga conmigo: Dios sabe lo que hace. Y recuerdo, ya para terminar, para ministrarlos, recuerdo que mi esposa actual, que es mi novia desde los 16 años, si usted estuvo pendiente, ¿verdad que usted estuvo pendiente? ¿Dónde ella me iba a visitar a mí? Vamos a ver si alguien sabe. A la high school, ok. Después que tú te me pares, todas las predicaciones ahí, yo soy feliz. Hoy te quiero ahí, porque eres el único que siempre está pendiente a todo.
Todo lo que yo hable, Él se lo sabe. Así que hoy en la noche te quiero ahí. Aunque seas tú el único que le voy a predicar, te predico a ti. Entonces, aquel día que me reconcilié fue un momento de gozo, pero también fue un momento de tristeza. ¿Por qué? Gozo porque sentía que Dios me perdonaba, pero tristeza porque mi esposa no quería saber de mí. Yo le había sido infiel. Pero Dios me dijo, si tú me eres fiel, yo te voy a entregar todo lo que tú sentiste perder. Hoy en día estoy eternamente bendecido con una mujer que hace 8 años yo me reconcilié con Dios. Y Dios nos permitió reconciliarnos mutuamente. Y hoy en día llevamos lo mismo de convertido, lo mismo de casado, para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero no se queda ahí. Lo mismo que tuvo que pasar Pedro, lo tuve que pasar yo. Y tú dirás, Brian, ¿por qué? Bueno, mientras Pedro se ahogaba, ¿cuántos habían en la barca? Si son 12 discípulos y se bajó uno, ¿cuántos habían en la barca? Yo no sé tú, pero yo siempre creo que cuando Pedro se comenzó a hundir, ¿sabe qué dijeron los 11? Mira para allá, ahogado por el pecado. Qué bueno, a lo mejor de la barca se estaban celebrando la caída de Pedro. Pero Pedro tuvo que reconocer un principio que es el que me enseñó a mí. No importando lo que hayan dicho de ti o hayan hecho para reírse de ti, cuando llegues a la barca tienes que perdonarlos. Qué difícil, ¿eh? Que usen el Facebook en tu contra. Porque desde que hay Facebook, las indirectas llueven. A usted no le ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado millones de veces, que hay otros ministros, otras iglesias, o otros hombres de la misma iglesia que publican cosas que tú dices, lo único que falta es que diga, para Brian Caro. ¿Sí o no? ¿O soy yo el único? Indirectas que parecen directas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no tienen los pantalones de poner nombre y apellido? ¿Por qué qué? Porque son ignorantes, no tienen el poder y la capacidad de decir esto es así. Y la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Aunque han utilizado las redes en tu contra, Dios te dice, qué difícil, men. Yo sé que esta es la parte menos que te gustó del testimonio. Porque ¿sabe a quién yo tuve que perdonar hace 4 años? ¿A quién yo odiaba? Vamos a ver si usted estuvo pendiente. Al hombre que qué. Y Dios hace 4 años. Llevo 8 reconciliados, 6 de ministerio y hacen 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si llevo 6 de ministerio y hacen 4 años lo perdoné, ¿cuántos años estuve predicando con rencor? 2 años que predicaba de Cristo, pero no vivía el perdón. Porque aunque predicaba y las almas se bebían las lágrimas, y Dios diciendo, pero si supieran que este tipo no está viviendo lo que predica. Qué difícil es que yo crea aquí que yo soy el más que sé y que todos ustedes se vayan para el cielo y yo no. Por eso es que hace 4 años yo puedo decir, yo soy real. Porque hace 4 años Dios me puso frente a frente al hombre que mató a mi hijo. Y me dijo, perdónalo. Y yo le dije a Dios, no lo voy a perdonar. Y me dijo, sí lo tienes que perdonar. Porque a mi hijo también lo mataron y yo los tuve que perdonar a todos. Porque mi hijo me lo pidió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy en día, el hombre que mató a mi hijo es mi mano derecha del ministerio. Es el que viaja el mundo conmigo. Es mi escudero, mi mano derecha y el que me dice, Brian, siempre estoy orando por ti. Hoy en día, mi gente, ese hombre coge los mismos aviones que yo. Se queda en los mismos hoteles conmigo. Oramos juntos. Y te tengo un chiste, pero no se lo diga cuando lo vea. Hay iglesias que se han confundido y no se acuerda que son 2 camas y a veces nos cogen el hotel con. O sea, que hemos dormido hasta juntos. ¿Cuántos adoran a Cristo aquí? Pero eso acá entre nosotros. ¿Pero por qué le digo eso? Hasta donde llega el amor de Cristo. Él conoce todo de mí, yo conozco todo de Él. Entre nosotros no hay barreras, no hay una pared. Porque cuando Cristo llega, esa pared se tiene que derrumbar en el nombre de Cristo. ¿Alguien lo cree? Levántese sobre sus pies, por favor, y diga conmigo estas palabras. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por este testimonio que me llena de fuerzas, me llena de poder, pero sobre todas las cosas me confronta mi realidad. Y es que muchas veces
no sé perdonar. Pero hoy, a causa de este testimonio, tú me vas a enseñar a perdonar. Y si en algo te he fallado, te pido perdón, Jesús. Hoy quiero ser libre de todo rencor. Cuídame, protégeme y que tu gracia sea eterna en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Antes de ministrar a los jóvenes, yo quisiera saber, voy a hacer un llamado. Lo siento en mi espíritu y sé que tienes dos opciones: o negar tu realidad o vivir tu realidad. Y yo puedo sentir en mi espíritu, porque si algo bueno que tengo es que yo escucho la voz de Dios y yo sé cuando Dios me habla. Habrá jóvenes aquí que si es por mí, yo los indicaría uno a uno, pero te voy a dar la oportunidad, porque la Biblia dice que usted tiene el libre albedrío, usted coge lo que usted quiera. Pero hay jóvenes aquí que me muestra el Señor que están en la iglesia, pero todavía no han conocido un verdadero Dios. Habrá un joven aquí o una joven que rompa el hielo y después pasan todo, yo te lo aseguro, que se quiera reconciliar con Jesús y se atreva a decir: Brian, por mucho tiempo he venido a la iglesia, pero la realidad es que necesito más de Dios. ¿Habrá alguien aquí que se atreva a correr al altar sin ningún tipo de bochorno y decir: Señor, yo me quiero reconciliar al Señor? ¿Habrá alguien? No me hagas jalarlo por el brazo, porque lo jalo para acá. 3 segundos. ¿Habrá alguien aquí que se quiera reconciliar con Jesús? Corre aquí, papi, corre. Todo aquel que se quiera reconciliar con la presencia de Dios. De mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Dile: me perdonaste. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste. Y hoy me postro. Y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más Escuche bien esto. Todos los que se quieran reconciliar con Jesús, yo quiero que levanten su mano derecha, todos los que están al frente, sin ningún bochorno. Usted no se está aceptando ni a un hombre, ni a un famoso, ni a un artista. Usted está aceptando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que te va a cambiar la vida. Que aunque el hombre vea lo que está por fuera, Dios te mira adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5, 6, 7, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62 jóvenes reconciliados con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que repitan conmigo y yo lo quiero escuchar. Lo quiero escuchar con mi oído derecho. Quiero que todos digan esto lo más alto que pueda para que Jesús te crea lo que tú estás diciendo. Diga conmigo: Jesús, te pido perdón. Te pido perdón genuinamente. Te pido que me libertes y me hagas una nueva criatura. Que en el boquete donde caí no volveré a caer. Y toda tentación que me ha querido hacer caer, hoy es rota por el poder de la palabra. Tu presencia es el cielo para mí. Dice: Señor Jesús, activa lo que está dentro de mí, mi depósito, la unción, la gloria, en el nombre de Jesús. Hago un compromiso con Dios y diga conmigo esto: Señor Jesús, me comprometo a vivir para ti, a separarme para ti, a dejar el pecado por la vida, la enfermedad por el milagro, la crisis por la abundancia. Soy bendecido. Vamos, grítelo: soy bendecido. Soy bendecido.